if you want to really see something that's said, take a look at what happened. Disparos, sangre y caos. Una multitud se estremece al escuchar los estruendos en medio del discurso de Donald Trump, quien rápidamente se lleva la mano a su oreja herida. En una fracción de segundo, entiende que es el blanco de un asesino y la muerte lo acecha. Los gritos brotan de todas partes mientras los agentes del servicio secreto llegan para cubrir al expresidente de los Estados Unidos con sus propios cuerpos. Más disparos suenan a lo lejos, pero la ráfaga de balas no consigue su objetivo, y el tirador es alcanzado por los francotiradores de las fuerzas de seguridad. Este intento de homicidio se suma a una larga lista de violencia política estadounidense y genera innumerables preguntas. Pero una idea sobrevuela a todas las demás. En caso de que una figura que acumula tantos enemigos como Trump regrese a la presidencia, ¿qué pasaría si es asesinado? No hay dudas de que la mayor autoridad en Washington representa a una de las personas más importantes en todo el planeta. Por esa razón, en este nuevo video de Mundo Bélico, vamos a recorrer el hipotético escenario donde un reelecto Donald Trump se convierte en una nueva víctima del odio, provocando un quiebre en la estructura política y económica del planeta. What if the president dies in the strike? And before we've made a counterattack? Which is something that Stratcom thinks about, and it's certainly why I have that in the scenario. Because if the president is the only one that can order a counterattack, that can launch nuclear weapons, what if he dies? La preocupación de Stratcom, el Comando Estratégico de los Estados Unidos, es el puntapié inicial para nuestro camino, que pretende analizar este hipotético escenario global. Y comienza con el atentado que sufrió Donald Trump el 13 de julio de 2024 en Butler, Pensilvania. Todo ocurrió mientras se encontraba dando un discurso en el marco de su campaña electoral para volver a la presidencia de Estados Unidos, y dejó demostrado que el destino puede cambiar de un segundo al otro, sin importar que se trate de una de las personas más influyentes del mundo. Es que, más allá de la rigurosa seguridad que acompaña al exmandatario, un hombre pudo ingresar al predio con un rifle AR-15 y subirse al techo de un almacén a unos cuantos metros del escenario, listo para disparar en el momento indicado. El plan había comenzado mucho antes, cuando se dio a conocer la noticia de que Donald Trump visitaría aquella pequeña ciudad. Se trataba del mayor espectáculo en años debido a la importancia de esta figura que genera tanto apoyo como odio en la política estadounidense. La multitud acudió en masa a un recinto de feria totalmente colmado de banderas y carteles de campaña, rojos, blancos y azules. La policía local se mezclaba con la gente del otro lado de las vallas de seguridad del evento, mientras que los agentes del servicio secreto y oficiales estatales trabajaban en el perímetro para tratar de tener el entorno lo más controlado posible. De hecho, incluso se habían sumado francotiradores en la terraza de un edificio cercano al escenario donde se ubicaría el candidato republicano. Sin embargo, todo este control no esperaba a Thomas Crooks, un joven de 20 años que había desaparecido de su hogar, preocupando a sus padres Matthew y Mary, quienes realizaron una denuncia ante las autoridades para tratar de dar con su paradero. Lo que no sabía la familia era que su hijo tenía pensado quedar en la historia de su país, sumándose a la lista de los famosos asesinos que fueron responsables de magnicidios en suelo norteamericano. El joven fue lo suficientemente inteligente como para estacionar su camioneta en la avenida Lawrence, evitando a la policía y los agentes del servicio secreto durante los chequeos. Luego realizó un camino hasta el punto estratégico escogido para su plan. Subió por una escalera y esperó pacientemente por su momento. There are three important structures or buildings we need to understand. This is the Trump stage, and just above him is the audience section where a selected number of people is seated. This structure is also very important as it is where the Secret Service personnel are located and snipers are positioned. Finally, we have this building where the shooter set up his sniper location.
A quick note, the distance from the shooter Thomas Crook to Trump's stage is around 137 meters. Si bien Crooks no encontró resistencia alguna durante su recorrido hasta ese edificio, había llamado la atención de las autoridades sin saberlo. El joven había explorado el área usando un dron antes del acto político, pero a pesar de ser identificado como una persona de interés, se desestimó que aquel artefacto fuera utilizado para analizar el espacio y cometer un delito. No obstante, media hora antes del ataque, un equipo SWAT ubicado fuera del perímetro también había informado sobre un joven que estaba mirando un techo. Un oficial tomó una fotografía y dio aviso por radio a los demás que el hombre utilizaba un telémetro, dispositivo que usan los cazadores para medir la distancia a un objetivo. Más allá de que nadie pudo observar un arma, hubo críticas en el accionar de los agentes de seguridad, ya que se habían desestimado varias alarmas que habrían requerido indagar más sobre el tirador, quien ahora se encontraba sobre un edificio y a unos 140 metros de Trump, con su fusil cargado para la acción. There were early warnings to police. A Secret Service sniper team abruptly changing position. A sudden panic. And then, Take a look what happened. multiple gunshots fired at the former president. A bullet passing right by his head. One person was killed, 2 more were injured. Algunos espectadores del evento aseguran que, en los instantes previos a la balacera, vieron a Crooks con su arma apuntando en dirección al escenario y advirtieron rápidamente a unos policías que encontraron cerca de su posición. No obstante, ya fuera porque el mensaje no llegó a tiempo a los francotiradores del servicio secreto o debido a que estos no contaron con autorización para disparar antes que el atacante, el joven tirador, pudo llevar adelante su plan. De todas formas, no salió como él esperaba. El sonido del primer disparo tomó a toda la multitud por sorpresa, mientras que Donald Trump, estremecido, sintió definitivamente la segunda detonación. Se tomó la oreja en la que fue herido y se tiró al suelo, donde rápidamente el personal del servicio secreto cayó sobre él para cubrirlo. A continuación, se escucharon más estruendos, mientras la gente también se agachaba en sus asientos, sabiendo que no había dónde ir. Las gradas montadas en campo abierto no permitían la existencia de lugares donde refugiarse. El caos dominaba la escena. Video analysis shows the first bullet hitting the bleachers to the right of the stage. Trump is hit. Secret Service agents swarm him. Seconds later, a rifle shot is heard by the building. The gunman is shot. We can see the guy there. Según los informes que se dieron a conocer más tarde, Crooks fue marcado como objetivo de los francotiradores 11 segundos después de su primer disparo, y 15 segundos más tarde, los agentes comunicaron que habían logrado desactivar la amenaza. El joven estaba muerto. Cuando el personal de seguridad del expresidente confirmó que el tirador había caído, levantaron a Trump para sacarlo del lugar y llevarlo a donde estuviera seguro. Hasta ese momento, la gente que estaba presente en el acto no tenía idea de si el candidato se encontraba con vida o qué clase de heridas había sufrido. Ya reincorporado y rodeado por los miembros del servicio secreto, el exmandatario levantó su brazo para arengar a la multitud, conmocionado por lo que acababa de suceder, pero con ánimos de demostrar que seguía adelante. No hay dudas de que la euforia lo dominaba, y probablemente aún no era consciente de lo cerca que le había pasado la muerte. Un análisis más profundo llevado a cabo posteriormente al ataque demostró que Donald Trump se había salvado prácticamente de milagro. Aquí podemos ver cómo sucedió exactamente. From the top angle, this is what it looks like when replaying how the bullet missed Mr. Trump as he moved his head at the last millisecond. Interestingly, this bullet would have hit the former president if his head had been turned towards the audience as shown here in this visualization. Se supone que estoy muerto, dijo Trump luego del terrible atentado. Y rápidamente los medios de comunicación de Estados Unidos comenzaron a hablar sobre lo que implicaría eso. Expertos advirtieron que el país estuvo a un paso de la guerra civil y eludieron las voces que sostenían que eso era una exageración, alegando que el estado anímico, odio
y furia que reina en el territorio estadounidense podría provocar terribles enfrentamientos. De hecho, aseguraron que la grieta entre ideologías en la población es llevada hasta un nivel tan alto que reaviva el recuerdo popular de catástrofes pasadas. La referencia está lejos de ser la contienda de la década de 1860, cuando el norte y el sur tenían gobiernos diferentes y ejércitos de miles de personas que estaban dispuestos a enfrentarse por la supremacía de su ideología. Esta guerra civil sería distinta y llevaría a tiempos más cercanos, donde los disturbios por cuestiones políticas dieron lugar a asesinatos como el del candidato presidencial Robert Kennedy y el activista Martin Luther King Jr., ambos cometidos en 1968. La revuelta provocada por este último caso mencionado también generó otras 43 muertes, más de 3.500 heridos y 27.000 personas acabaron detenidas. Ese es precisamente el clima que se esperaría en una jornada donde una figura de la talla de Donald Trump fuera víctima de un homicidio. Sus seguidores reclamarían encontrar a los responsables, y no solo al que apretó el gatillo, sino a quienes fallaron en las cuestiones de seguridad. Algo que daría lugar a otro aspecto crucial: las conspiraciones. Si bien en este caso el intento de asesinato no prosperó, también hubo veces que apuntaron en este sentido. Mientras algunas personas aseguran que el tiroteo pudo haber sido organizado por el propio expresidente para ganar apoyo, otras dicen que su protección se redujo deliberadamente para ponerlo en riesgo. Incluso se elaboraron conjeturas sobre señales de que se trató de un trabajo interno del poder político, justificándolo por las facilidades que encontró Thomas Crooks para acercarse a su blanco. En medio del feroz enfrentamiento entre el Partido Republicano y el Demócrata, que al momento del atentado era representado por la figura de Joe Biden, se llegó a decir que el propio mandatario actual fue el que envió la orden. De todas formas, Trump desestimó todas estas teorías de conspiración y valoró los mensajes de acompañamiento que llegaron desde todas partes luego de su experiencia cercana a la muerte. Let me begin this evening by expressing my gratitude to the American people for your outpouring of love and support following the assassination attempt at my rally on Saturday. As you already know, the assassin's bullet came within a quarter of an inch of taking my life. Ahora bien, es momento de construir la hipótesis que nos hemos propuesto, y para eso debemos plantear el siguiente escenario. Donald Trump continúa su carrera hacia la presidencia, y con un crecimiento en su imagen luego de haber superado el intento de magnicidio y seguir apostando por el país, gana las elecciones. Su victoria le permite volver a la oficina oval de la Casa Blanca y es nuevamente presidente de los Estados Unidos de América. Pero eso no es todo. Un nuevo atentado cae sobre él, y esta vez no corre la misma suerte. ¿Qué sucedería con la nación norteamericana y el resto del mundo? La respuesta rápida es que habría una conmoción enorme, difícil de imaginar en cuanto a magnitud, pero con la certeza de que tendría un alcance global de forma inmediata a través de los medios de comunicación. Se realizaría una intensa cobertura sobre el hecho, investigando las circunstancias del asesinato y analizando sus implicaciones. Esta narrativa sería muy importante por la influencia que tiene el aparato mediático en la opinión pública, alterando rápidamente la percepción sobre la seguridad, la estabilidad política y la nueva administración del país del tío Sam. Por otro lado, estos últimos puntos serían de los primeros a resolver por las autoridades, ya que de manera inmediata se debería llevar a cabo una transición de poder para conocer quién sería la nueva persona encargada de guiar los destinos de la mayor potencia mundial. Aquí las normas están claras, ya que la Constitución de Estados Unidos contempla una ley que marca la línea sucesoria en caso de que el presidente muera o se encuentre inhabilitado para continuar en el cargo. La primera persona elegida para el desafío es el vicepresidente, quien asumiría lo antes posible la tarea en el marco de un proceso crucial para mantener el gobierno en marcha. Luego, con menos apuro, el nuevo mandatario debería nominar a alguien para su antiguo puesto, quien necesitará ser avalado por ambas cámaras del Congreso. Por último, el aspecto legislativo podría exigir reformas en este proceso sucesorio, dependiendo de las circunstancias del asesinato y la división política que sufra el país en ese preciso momento.
aunque un hecho así tendría la capacidad de acercar a las partes y terminar con muchas de sus diferencias. There's no place in America for this kind of violence. It's sick. It's sick. It's one of the reasons why we have to unite this country. We cannot allow for this to be happening. We cannot be like this. We cannot condone this. Otro punto que podría estar sujeto a cambio luego de la muerte de Trump como presidente serían las medidas de seguridad para proteger a los líderes nacionales. La decisión sobre esto se sostendría en la investigación criminal liderada por el FBI y otras agencias encargadas de buscar e identificar al culpable o culpables del asesinato. Esto implicaría revisar pruebas, entrevistar a testigos y examinar posibles conexiones con grupos extremistas extranjeros. De todas maneras, el hecho en sí ya sería suficiente para intensificar los operativos que acompañan a las autoridades del país. Reforzar las infraestructuras críticas y poner especial atención en los eventos públicos, con mayor personal y revisiones más exhaustivas. Como mencionamos anteriormente, la muerte de un mandatario estadounidense podría convertirse prácticamente en una guerra civil, por lo que las agencias de seguridad también deberían estar atentas a la evaluación de potenciales amenazas, incluyendo ataques o disturbios que podrían ser instigados por el asesinato. Pero, ¿qué sucedería si ese conflicto no fuera únicamente dentro de los límites del país? Es cierto que Washington cuenta con muchos aliados que brindarían su apoyo, así como lo hizo el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky cuando ocurrió el tiroteo contra Trump. An attempt on the life of Donald Trump, an appalling crime, one that can only be condemned and which shows how serious the global challenges to democracy are right now. Violence in any form and anywhere must never prevail. I am confident that America will rise to the challenge. No obstante, más allá de las naciones que buscarán estar de su lado, los norteamericanos también cuentan con poderosos enemigos que podrían sacar provecho de la desestabilización del país. Probablemente los más interesados en el rédito que ofrecería la situación serían dos potencias como Rusia y China, listas para reevaluar sus estrategias geopolíticas para conseguir una ganancia ante cualquier vacilación o debilidad percibida en la política exterior de Estados Unidos. Esto podría implicar varios puntos clave, comenzando por expandir la influencia en regiones como Europa del Este o el Indo-Pacífico. De esa forma se podrían desafiar los intereses de Washington y esperar su respuesta para determinar en qué condiciones se encuentra. Si el gobierno norteamericano lleva adelante una transición inestable o lenta, tanto Moscú como Pekín aprovecharían para lanzar campañas de propaganda promoviendo la idea de que Estados Unidos está en declive, para que el país pierda confianza internacional. Al alejarlo de sus aliados, sería el momento para dar el gran golpe. Los rusos y chinos aumentarían su actividad militar en sus zonas de interés, como por ejemplo Taiwán en el caso de los asiáticos. De esa manera podrían demostrar su poder y medir la respuesta norteamericana. Si el desorden provocado en suelo estadounidense por la muerte del presidente no permite que la nación logre disipar esas amenazas al otro lado del mundo, será momento del siguiente paso. Las maniobras militares comenzarían a realizarse cerca de las fronteras de Estados Unidos para medir sus debilidades en la estrategia de defensa, lo que provocaría una escalada en las tensiones. En el caso de que los norteamericanos se vieran acorralados ante las tácticas de sus enemigos, podría responder con fuerza y desatar una brutal guerra global. El alcance de esta sería difícil de medir, pero es probable que un nuevo actor se encuentre esperando ese momento para entrar en acción. Hablamos de Corea del Norte, uno de los mayores detractores de la ideología estadounidense y dueño de un desafiante poder nuclear. No hay dudas de que los norcoreanos han desafiado las normas constantemente al probar estos misiles sin informar a los países vecinos o la comunidad internacional, como plantean las normativas, y eso los vuelve una amenaza volátil, casi imposible de prever. Sin embargo, un ataque nuclear sería una declaración de muerte a gran escala.
es que, si bien Estados Unidos podría estar conmocionado por todo lo que sucedería ante la muerte de Donald Trump como presidente, no deja de tener en su poder uno de los arsenales más increíbles en toda la Tierra, y su utilización podría acabar con cualquier rival. Acercándonos al final, podemos destacar que muchos otros escenarios podrían presentarse frente al asesinato del mandatario estadounidense. Quizás el enfrentamiento no se daría precisamente con las armas, pero Rusia y China buscarían ganar mayor influencia en organizaciones internacionales como la ONU, el FBI o el Banco Mundial, tratando de moldear las políticas y decisiones en favor de sus intereses. Mientras tanto, la inestabilidad de los mercados estadounidenses debido a la muerte de su presidente dejaría golpeados a los ciudadanos, generando a su vez un profundo impacto en el comercio exterior y sus relaciones internacionales. Es decir, que Rusia y China, como potencias rivales, podrían intentar aprovechar la inestabilidad resultante del asesinato de Donald Trump para avanzar en sus propios planes en diferentes áreas. Sus acciones podrían variar desde la identificación de actividades militares hasta la oportunidad para influir en el resto del planeta. Sin embargo, también tendrían que manejar cuidadosamente el riesgo de una escalada de conflictos y las posibles y letales respuestas norteamericanas. De todas maneras, cualquier conjetura es simplemente hipotética. Y si hay un país que sabe cómo enfrentar la muerte de un presidente, ese es Estados Unidos. El intento de asesinato le permitió a Trump unirse a un club no tan exclusivo de presidentes, expresidentes y candidatos que, a lo largo de la historia, han sido protagonistas de hechos similares, en los que fueron blanco de las balas. De las 46 personas que han ocupado el cargo de máxima autoridad del país, 4 han sido asesinadas mientras estaban en funciones. El asesinato de Abraham Lincoln en 1865 y el de John F. Kennedy en 1963 son momentos clave en la historia estadounidense. Sin embargo, aunque menos recordados, también se suman los homicidios de James Garfield en 1881 y William McKinley en 1901, siendo este último el detonante para que se le encomendara al servicio secreto la tarea de proporcionar protección a tiempo completo a los mandatarios. Otros atentados no llegaron a ser fatales, pero amenazaron las vidas de figuras como Franklin D. Roosevelt, Gerald Ford, Theodore Roosevelt y Ronald Reagan. Cada uno de los actos han conmovido a la nación, y lejos de parecer debilitarla, ha dado forma a su personalidad de potencia global, capaz de enfrentar cualquier desafío. Ahora sí, luego de recorrer los posibles escenarios ante un magnicidio como este, ha llegado el momento de despedirnos. Pero antes nos gustaría conocer tu opinión. ¿Crees que si Donald Trump regresa a la presidencia, podría ser nuevamente el blanco de un intento de homicidio? ¿Y cómo piensas que eso afectaría al mundo? Déjanos tu respuesta aquí debajo. Muchas gracias por habernos acompañado hasta el final. Te esperamos para reencontrarnos en el próximo video de Mundo Bélico.